creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre Santo, háblanos por favor al corazón según necesitamos hoy. Bendícenos, Dios, por favor. Dirige nuestras vidas por tu palabra. Lo pedimos a Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les voy a pedir una disculpa porque voy a estar dándoles la espalda un poquito. La cosa es que si les dibujo de frente, pues no lo van a ver y entonces ¿para qué, verdad? Entonces yo voy a estar así de espaldas, pero como está el micrófono sí me van a escuchar. El sermón de esta mañana es segunda parte, seamos un pueblo unido que busca a Dios, pero esta es la segunda parte porque el Señor nos ha estado hablando ya desde las 7 de la mañana por medio de la oración, por medio de la convivencia entre hermanos, y esta es la segunda parte de este sermón, que todavía falta tercera y cuarta, en el que el Señor nos estará hablando. Vamos a leer en Primero de Reyes, capítulo 18, 1 hasta 19, 18, es decir, vamos a leer el capítulo 18, versículo 1, y luego vamos a leer el versículo 19 completo. Mientras yo estaré predicando, voy a estar dibujando, entonces si se distraen por mi dibujo, pues espero que sea parte de la enseñanza que Dios nos va a dar en esta mañana. En la vida cristiana, hermanos, hay enemigos siempre, hay cosas que están en contra del cristianismo. Tristemente nuestro mundo, sin darse cuenta, lo que necesita para salir adelante, lo que la gente más desea y espera, es lo que el Espíritu Santo quiere ofrecerles. Pero la mayoría de la gente, sin entender qué es lo que está haciendo al rechazar al Espíritu Santo, rechaza claramente la vida cristiana, incluso a los cristianos y a la vida cristiana. Es curioso, pero la mayoría de los ateos no critican al taoísmo, no critican al hinduismo, no critican a otras religiones así como el confucianismo, critican al cristianismo. ¿Se han fijado de eso? La mayoría de los no cristianos se manifiestan en contra del cristianismo. Podemos decir que atacan a la vida cristiana. No atacan a la religión, no atacan a la espiritualidad, atacan a Jesucristo, porque al final de cuentas el escoger una vida atea es una manera de haber rechazado a Jesús, a su Espíritu Santo, y por lo tanto es contra quien se manifiesta el rechazo. Se creen muy racionalistas los que se manifiestan en contra de la religión, pero en realidad lo único que son igual de emocionalistas, igual de sentimentaloides, y están también aceptando una fe por espiritualidad. Esa es la manera en la que algunos creen la ciencia. Las tinieblas, la ignorancia, el conformismo, la injusticia son enfermedades que se convierten en enemigos del cristianismo. Sin embargo, el que existan estos enemigos en el cristianismo o contra los cristianos no debe hacernos a nosotros estar en desfallecer, o no debe hacernos a nosotros hacernos rendirnos ante esta realidad de la lucha de la vida cristiana. Al contrario, podemos hacer algo al respecto de esta lucha. Vamos a leer un pasaje en el que vemos justamente esta circunstancia. El profeta Elías había estado enfrentando, digamos, a las fuerzas del mal. Algo había pasado en el pueblo hebreo durante el tiempo que Elías vivió y fue profeta. El reino se había dividido en dos reinos, estaba el reino del norte y estaba el reino del sur. Y Elías era profeta en el reino del norte, en donde el rey Acab se había convertido posiblemente en el peor rey que había tenido el pueblo hebreo en toda su historia. Su maldad no nada más radicaba en que fuera un idólatra y que hubiera permitido que existieran los cultos contra los Baales, sino que ni siquiera era él el que deseaba que esto pasaba, sino su esposa Jezabel, que era como quien dice la que reinaba como el poder detrás del trono, y Acab no había hecho nada para impedírselo. Es decir, no siendo su deseo y no siendo exactamente lo que él deseaba, no había hecho nada para evitar que la maldad formara parte de la vida cotidiana del pueblo hebreo. Por eso es que fue un rey tan malvado y tan perverso, no tanto porque hubiera hecho cosas para la maldad, sino porque ni siquiera le interesaba que existiera la maldad y aún así no hizo nada para detenerla. Cuando el profeta Elías se enfrentó con él, Acab le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Se parece mucho a lo que le dijeron a los apóstoles en Hechos 17, cuando llegaron a un pueblo
y los maestros fariseos, los religiosos de su tiempo decían: estos que trastornan al mundo también han venido acá. No es el cristianismo lo que trastorna el mundo, es el pecado y es el mundo de pecado. Sin embargo, cuando una persona está atrapada por el pecado, se manifiesta en contra de la vida cristiana y se manifiesta en contra de aquellos que hemos escogido seguir a Jesucristo. Podemos decir una cosa: el infierno mismo se enfrenta a la vida cristiana por medio de su rechazo y por medio de sus antivalores que tratan de contaminar a la vida, a los que hemos decidido vivir en santidad. Es curioso, pero en las escuelas, por ejemplo, y en los lugares en donde se manifiesta claramente el pecado en la vida de las personas, a nadie le preocupa cuando una persona está en pecado. Es decir, en una escuela, si todos los muchachos de la escuela fuman o toman o se van a antros, nadie le preocupa eso, están como que tranquilos. Pero sí les preocupa cuando hay oración en las escuelas, sí les preocupa cuando un maestro se atreve a decir que la evolución no es completamente verdad. A mí me pasó en una secundaria en donde daba clases que en varias ocasiones yo les prediqué el evangelio. Fue una especie de revelación que me dio el Señor. Me hizo entender una cosa: esos muchachos estaban en secundaria, la mayoría de ellos no habían hecho cosas muy malas todavía, sin embargo estaban a unas horas o a unos días tal vez de tomar decisiones muy terribles en su vida. Algunos tal vez ese año iban a fumar por primera vez, algunos tal vez iban a tomar alcohol por primera vez, algunos a lo mejor se iban a meter en un antro por primera vez. Y entonces Dios me hizo darme cuenta que tenía que decirles algo, tenía que predicarles el evangelio. Hubo una ocasión en que en lugar de darles la clase de inglés, que era lo que me tocaba darles, les di formas de portarse en internet y terminé dándoles los valores cristianos a través de eso. En una ocasión no fue la maestra de química y me preguntaron si yo les podía dar la clase de las partículas subatómicas, átomos, estos neutrones, protones y electrones, y usando esa idea les demostré que Dios tiene que existir, y al día siguiente me hablaron en la dirección y me corrieron. Había otro maestro que duró mucho más tiempo, que algunas de las muchachas de la escuela no lo querían porque decían que los abrazaba demasiado, que siempre quería saludarlas de beso, pero eso parecía que no les preocupaba nada a los directores de la escuela. Les preocupaba que alguien les demostrara científicamente que Dios tiene que existir. Eso sí es preocupante. Eso es el mundo manifestándose en contra de la vida cristiana. El mundo se siente turbado, se siente trastornado cuando predicamos el bien, porque, como dice el refrán, los ojos enfermos se resisten a la luz. Pero lo que necesitan los ojos enfermos justamente es la luz, es la sanidad. Así que manifiestan rechazo en contra de aquello que es lo que los puede sanar. Por eso es tan ridículo manifestarse en contra de la fe cristiana. Por eso es tan ridículo que los pecadores rechacen la vida cristiana, porque es lo que los puede sacar de su sufrimiento. A veces lo hacen porque no se dan cuenta que lo que más desean y lo que más necesitan es salir de esa situación. Era lo que pasaba con el pueblo hebreo en el tiempo de Elías. Elías predicaba de Dios, pero ellos desearon manifestarse en contra de esto. Y hay una primera enseñanza en todo esto, la decisión más importante. Elías realizó una hazaña extraordinaria. ¿Se acuerdan? Había 850 sacerdotes de Baal y de Astoret. Astoret era una diosa que podríamos llamarla también que era uno de los Baales. Es decir, Baal no es nada más el título que se le daba a ese dios. Baal es un título que significa Señor. Entonces cualquiera de los dioses de aquella región se les llamaba Baal en realidad. Así que cuando nos dice la Biblia que se fueron tras los Baales, se refiere a que se fueron tras los ídolos de las personas que vivían en ese pueblo, más bien en los pueblos cercanos a donde vivían los hebreos. Es una cosa interesante que los hebreos se portaban de una manera más politeísta de la que se portaban los pueblos aledaños. Aquellos pueblos, cada tribu, cada región tenía su propio Baal o su propio Señor, como quien dice, y no se iban tras de otros dioses. Es decir, cada uno de ellos adoraba al que le correspondía. Sin embargo, los hebreos, esos sí se iban tras de otros dioses. Se portaban de una manera más politeísta, siendo ellos supuestamente los monoteístas que debían de seguir a Dios. Elías retó a 850 de estos sacerdotes. Podríamos decir que la reina Jezabel era la mecenas de estos sacerdotes. Es decir, les pagaba, los contrataba para que hicieran todos sus rituales
perversos y malvados. Y cuando Elías los enfrentó, los retó a que cualquiera de ellos orara a sus dioses para ver si podían descender fuego del cielo y que su dios, su ídolo, consumiera ese holocausto. ¿Se acuerdan de esa historia? Se burlaba de ellos, les decía, ándenle, órenles más fuerte, es Dios, a lo mejor está ocupado y por eso no se ha dado cuenta de que ustedes le están llamando. Es decir, se mofaba de estos cuates. Y cuando le tocó el turno a Elías, nunca pudieron hacer que descendiera fuego. Cuando le tocó el turno a Elías, hasta les pidió que le echaran agua al holocausto para que vieran y se demostrara que iba a ser por el poder de Dios, que iba a pasar algo extraordinario ahí. Dios hizo descender fuego y se demostró que Dios era el verdadero Dios y no los ídolos a los que ellos adoraban. Y entonces Elías mató a esos 850 sacerdotes. No crean ustedes que los 850 fue así como que, ay, sí, nos ganaste, está bien, vamos ahí tranquilos. No, seguramente tuvo que haber lucha. Seguramente hubo personas en el pueblo que reconocieron que Jehová es el Dios verdadero y que por lo tanto valía la pena hacerle caso a Elías en esta labor que estaba haciendo tan extraordinaria y se le unieron en esta causa. Tampoco nos imaginemos que fue nada más un asesinato barbárico, fue una aplicación de la ley, porque la ley hebrea establecía que si una persona practicaba la brujería, tenía que ejecutársele por su crimen, por su pecado y para evitar que hubiera contaminación en el pueblo. Así que lo que hizo Elías no fue asesinarlos, sino fue hacer cumplir la ley de Dios y de esta manera ayudar a muchas personas del pueblo a reconocer que Jehová es el Dios verdadero y que era Él a quien debían de estar adorando y no a los Baales. Después de esta victoria tan extraordinaria, uno imaginaría que ya no había competencia contra la predicación de Elías, que ya no había manera de negar que el Dios que Elías predicaba era el Dios verdadero, pero pareciera que no fue así. La reina Jezabel se enojó, le mandó una carta que no era precisamente un mensajito de amor, sino que era una amenaza de muerte, en donde le decía que por lo que había hecho en contra de sus sacerdotes, lo iba a matar. Y Elías, que había sido tan valiente de enfrentar al rey Acab, que había sido tan valiente de enfrentar a los 850 sacerdotes y que había sido tan valiente de hacer cumplir la ley de Dios, en esta ocasión parece que se acobarda y huyó de la reina Jezabel. Esta es una cosa muy interesante. Algunos eruditos en ocasiones dicen que lo que hizo Elías fue un acto de cobardía. Otros han dicho que lo que hizo Elías fue una decisión tomada racionalmente porque no quería morir todavía cuando le quedaban muchas cosas que hacer. Yo en lo personal creo que era una mezcla de las dos. Dios permitió que esta experiencia de huir le conservara la vida y pudiera todavía hacer algunas cosas que le faltaba hacer, pero también podemos considerar que le faltó valor, le faltó coraje para enfrentar a los malvados, como quien dice. Es decir, su acto de huida no fue la decisión más sabia, pero al final de cuentas, la decisión sabia que sí lo llevó a tener bendición en esto fue que no huyó nada más al monte a escaparse, sino que huyó en busca del Señor. Y esta es la decisión más importante, hermanos, de la cual nos habla este pasaje que podemos tomar nosotros el día de hoy. La decisión más importante de cualquier ser humano, que cualquier persona puede tomar, es ir en busca del Señor, es querer encontrarse con Él, es decidir ser hijo de Dios por encima de cualquier otra cosa. No se refiere nada más de ir a un templo o de ir a un lugar de manera sistemática como lo que es la iglesia, sino de venir al templo, venir a un lugar en donde Dios habla, porque sabemos que Dios tiene algo que decirnos y nos interesa saber lo que Dios tiene que decir. Tal vez ese es el problema por la cual a veces no predicamos con el ahínco con el que es necesario o no asistimos con la regularidad con la que deberíamos de asistir a la iglesia, porque el valor que encontramos aquí no es el valor que Dios quiere darnos. A veces encontramos, no sé, esperanza en medio de un mundo en crisis, a veces encontramos buenos valores, a veces encontramos una persona que nos dice cosas bonitas, a veces encontramos un dibujo medio malón, yo digo, no sé si ya le empezaron a agarrar la forma, a veces encontramos un vato ridículo con moñito que nos cuenta chistes. Es decir, encontramos a veces cosas agradables, pero si no nos encontramos con el Señor que transforma nuestra vida, que viene a darnos una nueva esperanza, que viene a darnos una nueva oportunidad de vivir, algo nos está saliendo mal a la hora de buscar a Dios en la iglesia, porque eso es lo que deberíamos de encontrar.
Yo le digo muchas veces a los jóvenes que se me hace complicado creerles a algunos que tienen una vida devocional cuando en su devocional lo ponen en el Facebook con singular alegría y todos sus devocionales aparecen en el internet, porque en ocasiones hay cosas que Dios nos dice en un devocional, en un asunto personal, que son tan graves, tan personales, tan vergonzosas respecto a nuestra propia vida, que costaría trabajo ponerlas en el Facebook, porque Dios nos confronta con lo que somos. Cuando hablamos con Él, Él nos demuestra que necesitamos cambiar algunas cosas, y en ocasiones no son cosas que deberíamos de estar compartiendo a todos lados. Le digo a veces a los novios, cuando me preguntan de una pareja de chavos que quieren ser novios, yo les recomiendo que si van a tener un devocional juntos, que no sea ese su vida devocional, que pueden orar juntos. De hecho, me parece muy buena idea el orar juntos, pero que no conviertan a eso en su vida devocional, porque estando con el novio o la novia, si Dios les quiere confrontar con alguna cosa extraordinaria, tremenda, a lo mejor va a dar un poquito de vergüenza decidir en ese momento. Dios quiere encontrarse con nosotros, hermanos, y para ello debemos de tener un deseo tremendo de encontrarnos con Él cada día, de encontrarnos con su poder, con su gracia transformadora. Esa es la primera enseñanza importante aquí, la decisión de encontrarnos con Él, la decisión de seguir a Cristo, no seguir una religión de domingo, no seguir nada más una práctica semanal de asistir a la iglesia como si fuera una buena cosa que hacer. Sí es bueno venir a la iglesia, pero no lo hacemos porque sea una buena costumbre, y no debemos de hacerlo nada más por costumbre, sino porque hemos encontrado la verdad aquí y queremos más de esta verdad que el Señor maravilloso nos entrega a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la palabra, etcétera, etcétera. Así que en primer lugar hay que tomar una decisión importante en la vida. Además, hay una enseñanza más en la vida de Elías. Nos habla de la búsqueda más urgente de la existencia. Dice en el capítulo 19, versículos 3 en adelante, se los leo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hay ocasiones en que grandes victorias pueden hacer acercarnos a grandes fracasos en la vida también. Es decir, en momentos de, por decirlo así, éxtasis espiritual, o en momentos de una gran euforia por haber obtenido una gran victoria, podemos también terminar en algún gran fracaso de la vida. En ocasiones por nuestro orgullo, que nos hace más fácil la caída. En ocasiones porque es en momentos de victoria cuando más nos aquejan las dudas que nos evitan seguir adelante. Pero tal vez sea porque cuando nos sentimos muy victoriosos, puede que nos sintamos también muy orgullosos de nuestra victoria obtenida. Es decir, puede que nos sintamos que eso que logramos no lo merecíamos por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad que nos permitió alcanzar esa victoria, y por eso nos acercamos al fracaso. Ante las circunstancias en donde parece que hemos fracasado, en donde parece que estamos siendo derrotados, hay una buena decisión que podemos tomar en medio de esa crisis, y es buscar al Señor. Hay muchos que dicen que en los momentos de dificultades es el momento propicio para buscar al Señor, porque es cuando más necesitamos a alguien que nos apoye, es cuando más necesitamos a alguien que nos dé una dirección, una decisión en la vida. Pero no es porque en las crisis sea más fácil que una persona crea, sino porque es cuando estamos en dificultades que más necesitamos del Señor, que más nos urge y que más somos capaces de distinguir que no podemos solos. Tal vez por eso el Señor nos permite que el pecado nos duela. Él no quiere vernos sufrir, pero nos permite que nos duelan algunas cosas. El pecado que cometemos y el pecado que otros cometen. No quiere vernos sufrir, pero nos deja sufrir, porque cuando sufrimos y lloramos, reconocemos que algo está mal y que debemos de cambiar en algo. Esto es la búsqueda más importante de la existencia.
buscar una vida mejor que el Señor nos quiere dar. En una ocasión hablaba con un muchacho que se declaraba ateo y él me decía, pues, esos argumentos que a veces los ateos hacen. Hasta él mismo me dijo que nunca nadie le había podido contestar algunos de esos argumentos, que yo le contesté rápidamente porque pues yo leo la Biblia. Seguramente él había platicado con personas que no saben qué dice la Biblia, otros ateos como él o unos que están entre azul y buenas noches. Y una de las cosas que me sorprendió es que cuando estábamos hablando de lo que el pecado ofrece y que la vida cristiana también ofrece, él decía, bueno, pero es que yo la verdad no quiero ser más feliz de lo que ya soy. Yo le decía, a ver, ¿eres feliz? Y me dijo, pues sí tengo circunstancias difíciles, sí tengo problemas y cosas así, pero así estoy bien. Yo le decía, ¿entonces no quieres nada mejor? Él me decía, pues no, así estoy bien. Yo le decía, pues así ¿cuándo vamos a avanzar, hermano? O sea, por eso está el país entonces como está. Si personas como tú son los supuestos intelectuales y no quieren algo mejor, no vamos a llegar a ningún lado. Pareciera que el día de hoy hay esa actitud de conformarse. Hay personas viviendo un infierno en vida, un infierno en su casa, peleándose con la esposa, peleándose con el esposo, gritoneándose unos a otros y no anhelan algo mejor, no hacen nada para salir de esa situación. Montones de personas atrapadas por el infierno y que creen que así es la vida, que así se debe vivir y que así es como se puede vivir, o por lo menos su manera de actuar ante esta situación de dificultad hace parecer que no les interesa una vida mejor, que no les interesa cambiar sus circunstancias de dolor, que se han habituado y conformado con esto. Hermanos, la búsqueda más importante de la vida es eso, una vida que valga la pena vivirse, una vida en donde los problemas no tengan que ser lo cotidiano, sino que haya una nueva esperanza. Podría parecer difícil entender la actitud del profeta. Dijo que quería morirse. Regularmente un cristiano que dice que se quiere morir, podemos decir, algo está mal, o sea, se está queriendo suicidar, no es posible, pero si es cristiano y no sé qué. Hay algunos que hasta creen que una persona que se suicida ya no puede entrar al cielo. Es una mentira. Una persona que no cree en Jesucristo no puede entrar al cielo, muera como muera. ¿Me explicó? Puede haber una persona que ha creído en Jesucristo, pero que tiene una circunstancia de vida tan terrible o algo tan difícil que por depresión, incluso por esquizofrenia o locura, se suicida. Pero si creyó en Jesucristo, llega al cielo. ¿Me explico? Pero es algo tan difícil de entender que un cristiano tenga estos deseos que tenemos que a veces decir o reconocer, bueno, es que a lo mejor no era cristiano, Dios te puede dar esperanza. Pero a Elías le pasó. Mi hermano Elías a veces cotorrea cuando pasa algo así muy difícil, no sé, cuando a la América le gana a uno de los peores equipos de la tabla o algo así. Mi hermano dice, ay, mejor ya vamos a morirnos todos y vámonos al cielo. Lo dice de cotorreo, evidentemente, pero hay un dejo de verdad en esto. Sí estaríamos mejor en el cielo, ¿no? Menos problemas, menos dolores, allá nadie se desaparece, allá no hay corrupción. ¿Me explico? Es decir, pues hay cosas más padres allá. A lo mejor más bien eso era lo que le pasaba al profeta Elías, tanto dolor y tanto sufrimiento que dijo, ya mejor Señor, llévame contigo, ya estoy harto de estos cuates que no entienden. Pero el Señor tenía todavía planes para su vida. Lo que necesitaba hacer Elías era realizar esa búsqueda. Dios le estaba diciendo, este momento de dolor se va a acabar, busca una vida mejor, desea una salida a tus circunstancias. Después de esta búsqueda más urgente de la vida, podemos encontrar algo más, el encuentro más fortificante de un ser humano. Déjenme les leo cómo sigue diciendo el capítulo. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Algo interesante con Elías, le urgía un encuentro con Dios. Vemos que dice que caminó más o menos 250 kilómetros del lugar en el que estaba hasta el monte Horeb, sin comer. Es decir, se echó una carrera tremenda y se encontró con el Señor. Estaba huyendo de todas sus circunstancias y finalmente tuvo que encontrarse con el Señor. Es algo interesante lo que pasa aquí. Dios, podemos decir, lo estaba buscando. También quería él hablar con Elías, pero Elías tenía que, digamos, deshacerse de todo el pesar que le estaba oprimiendo para poder encontrarse con él. Al Señor le interesa muchísimo encontrarse con nosotros, hermanos, pero desea que nosotros deseemos encontrarnos con Él para realizar su voluntad en nuestras vidas. Desea que deseemos su voluntad. Podemos decir que el encuentro de Dios, más bien el encuentro con Dios, es condicional. Solo aquellos que están dispuestos a encontrarse con Él pueden finalmente aceptar y encontrarse con el Señor. Esto es una realidad porque el Señor nos busca. Pero ¿por qué hay personas a las cuales no las ha encontrado? ¿Por qué hay personas a las cuales no los ha podido salvar todavía o no los ha salvado todavía? Porque no han querido encontrarse con Él. Podemos ver en la palabra de Dios muchas ocasiones que hubo personas que rechazaron tajantemente al Señor y que el Señor decía: ¿cómo desearía que no me hubieran rechazado? El Señor dijo respecto a los que rechazaron a Juan el Bautista, a los fariseos, Jesucristo mismo dijo así: ustedes rechazaron el designio de Dios con respecto a ustedes mismos cuando rechazaron la palabra de Juan. O sea, diciendo, Dios designó a los judíos para ser su pueblo y para transformar a la humanidad y para que creyeran en Él. Pero ustedes rechazaron ese designio de Dios. Es decir, Él quiere encontrarse con nosotros, pero debemos de tomar una decisión de encontrarnos con Él también. Hay una cosa bien interesante. Él no quiere encontrarse con nosotros de maneras extraordinarias y sobrenaturales como algunos grupos cristianos lo manejan. Él desea con nosotros un contacto cotidiano, natural, real, de cada día. No estaba en el viento, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto. Estaba en una brisa veraniega de tarde, de esas que hay todos los días. Cuando hay un temblor, usted le pregunta a sus seres queridos: ¿sentiste el temblor? ¿Dónde estabas cuando el temblor? Y no sé qué. Mi esposa y yo, mi esposa tiene una cosa que se llama Menier, que el oído como que la parte del equilibrio siempre está en movimiento. Entonces ella va por la calle y de pronto, ay caray, me movieron el piso. Entonces muchas veces no siente el temblor, está temblando y ella está igual meneándose para todos lados como siempre le pasa. Entonces muchas veces no sentimos los temblores ahí en la casa. Y entonces cuando nos preguntan, ¿sintieron el temblor? La respuesta es, ¿tembló? No, ni cuenta nos dimos. Pero ¿alguna vez ha llegado alguien y le ha preguntado, oye, ¿sentiste el solecito hoy en la mañana? No, ¿verdad? Porque eso es más cotidiano. ¿Sentiste cuando llegó una brisa así, ay, refrescó? No, qué rico esto. No, ¿verdad? Porque eso es normal, es natural. Así es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Hay muchas personas que en ocasiones exaltan o se gozan de decir que Dios les habló a través de una visión extraordinaria. Yo le digo a esas personas, debería darte vergüenza, porque si Dios tuvo que usar una visión extraordinaria para hablarte y decirte algo tan natural como que te ama, porque muchas veces las personas que hablan en lenguas les dice cosas así bien simplonas, que hay que amarnos unos a otros, que Dios quiere que se predique su evangelio, o sea, lo que siempre dice la palabra de Dios. Si Dios tuvo que decirte algo tan natural a través de una visión extraordinaria, ¡qué vergüenza! Porque ya lo dice su Biblia. Dios te lo quería decir a través de un pasaje bíblico que quería que leyeras en tu devocional.
Y una de dos, o no tuviste devocional, o cuando tuviste tu devocional fue nada más para tener algo que poner en el Instagram. Mírenme haciendo mi devocional, una selfie de devocional. Y entonces Dios no te habló porque no lo quisiste escuchar. El siguiente paso que hace Dios entonces, bueno, no me escuchó en su devocional, lo voy a llevar a la iglesia. Y te permite que llegues a la iglesia, y aquí en la iglesia te quiere decir a través de un sermón que el pastor estuvo preparando, en donde quiere darte una enseñanza que es nada más para ti. Porque a veces en el sermón el pastor dice enseñanzas para todos, pero tiene una cosa que decirte solo a ti. Y no lo escuchaste porque estabas distraído, porque viste que el pastor no dibujó bien las proporciones físicas de los personajes o alguna cosa así, o porque el moñito ridículo del predicador te estaba distrayendo, y entonces ya no escuchaste el sermón. Entonces el siguiente paso que hace Dios es que te manda un hermano, o te lleva una zarza, y ahí en la zarza alguien comenta, alguien participa y te quiere dar ese mensaje, pero tú estás muy preocupado con que la comida está salada, o ay, este hermano metiche, ¿qué se cree? ¿Por qué me está diciendo estas cosas? Y entonces no lo escuchaste. Siguiente paso, Dios te lo dice a través de un programa de televisión, viendo La Familia Peluche, Dios te quiere hablar, un espectacular en la calle, o hablando con el taxista, Dios te lo quiere decir así ya de retache, y no lo escuchaste. Entonces la última manera que tiene Dios para hablarte, pues es apareciéndose. A ver, ¿ahora sí me vas a escuchar o qué? ¿Ahora sí me vas a poner atención? Entonces, si alguien tiene una visión extraordinaria, una experiencia, una epifanía súper espiritual, debería darle vergüenza, porque significa que no es capaz de tener una relación cotidiana y natural con Dios como Él desea. Este momento, este culto que vamos a tener de ayuno y oración, no es para tener una experiencia extrasensorial. No es para que ya al final todos hambriados tengamos una visión así, y entonces cuando el pastor diga vamos a armar nuestro templo, todos suelten el billete, ya hambriados, medio desmayándose como quiera, ¿verdad? No es para eso, es porque deseamos encontrarnos con Dios, y tanto nos surge encontrarnos con Él, que le decimos al mundo entero: mundo, cállense, no me interesan. No me interesan los partidos de fútbol, no me interesan las elecciones, no me interesa nada. Quiero hablar con Dios todo el día. No me interesa la comida, quiero hablar con Dios. Eso es el ayuno y oración, encontrarnos con Él. Dios está cercano a nosotros, hermanos, y Dios quiere que nos queramos encontrar con Él cada día. Lo quiere hacer de una manera cotidiana, natural, sencilla. Lo único que nos pide, o lo único que necesita para que esto ocurra, es que estemos dispuestos a encontrarnos con Él, que acudamos, que vayamos al lugar, que leamos la palabra de Dios por medio de la cual nos quiere hablar. Y esto nos presenta el conocimiento más revelador para un cristiano, para un teólogo, un creyente. No estamos solos, hermanos. Las grandes victorias de la fe a veces nos hacen creer que no necesitamos otras cosas, que ya avanzamos suficiente o que obtuvimos suficiente por medio de nosotros mismos. Parece ser que algo así le estaba pasando al profeta Elías. Si leemos en los pasajes adelante, a partir del versículo 14 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dios sabía lo que le pasaba a Elías, Dios sabía lo que necesitaba Elías, pero aún así le preguntó: ¿qué haces aquí? Porque quería que Elías supiera qué era lo que le estaba pasando. Se lo preguntó 2 veces. Se lo preguntó cuando le dejó la torta cocida y se lo preguntó aquí también. Y la respuesta de Elías fue: he sentido un vivo celo por Jehová,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Pueden notar el dejo así como de un poquito de soberbia? Es que el celo de Jehová me consume porque nadie más te sigue que yo. Nadie más es de los elegidos, solo yo. Nadie más hace el ministerio tan bien como yo lo he hecho. A veces nos salen frases así. No siempre tenemos que decir nadie más. A veces decimos, es que si me pusieran a mí a predicar, es que si yo dirigiera este ministerio, es que no me hacen caso. A personas así, cuando vienen y me dicen, no, es que en el ministerio tal están haciendo las cosas mal y no sé qué. Y les pregunto, ¿y tú has intentado trabajar ahí? No, ¿para qué? Si no saben hacer las cosas, yo no me quiero unir con esos mejor. A veces nos queremos sentir como que estamos solos, como que nadie más puede más que yo. Pero aquí Dios le enseña algo tremendo a Elías. Le dice, vas a ungir a Mahael, a Hazael, a Jehú y a Eliseo, porque a ellos los voy a usar. Y tú ya no vas a estar aquí, voy a ir por ti. Casi casi le está diciendo. Y ellos van a hacer lo que tú estás haciendo. Y además no eres el único. Hay 7,000 que no han adorado a los Baales. Esta es una revelación tremenda para cualquier cristiano. No estamos solos, no somos los únicos, y más aún, no podemos solos. Dios nos permite encontrar una congregación, una iglesia, porque ese es su plan para el cristiano. No nos quiere tener en soledad enfrentando al mundo. Sabe que nos va a derrotar el mundo sin duda. Sabe que tarde o temprano vamos a ser derrotados por las circunstancias difíciles de este planeta. Y Él no quiere que esto pase. Él quiere vernos triunfar ante el dolor. Él quiere vernos triunfar ante las desgracias de la vida. Por eso nos tiene una iglesia. Por eso tiene un lugar maravilloso en donde quiere que nos juntemos. Por eso nos ha dado unos a otros. Cuando un padre no sabe qué hacer con sus hijos adolescentes, para eso están los hermanos de la iglesia que ya tienen hijos mayores, para decirle cómo le hicieron cuando su hijo estaba así, o por lo menos para decirle, sí, cierto, es que está cañón, está bien difícil, por lo menos para apoyarnos unos a otros. Cuando un matrimonio tiene problemas, tiene otros matrimonios no tan jóvenes, que a lo mejor ya pasaron por cosas así, que le pueden ayudar a saber qué hacer o qué no hacer. Por lo menos si no sirve uno como consejo, puede servir como advertencia, no le hagas como yo, Es decir, nos permite que estemos unos con otros, no nos deja solos, y más aún, no nos deja solos porque sabe que la labor que nos ha dejado es prácticamente imposible realizarla en soledad. Esa labor que nos ha dejado es la de salvar a más personas del infierno, de su perdición, de su propio pecado. Y esa es la labor que Dios le dejó a la iglesia. Y es urgente que nos unamos en pos de esta misión, porque cada día que pasa, cada semana, personas arruinan su vida con sus malas decisiones. Se meten en el agujero del pecado más profundo y toman decisiones que los llevan a perdiciones tremendas, que los llevan por el camino de la maldad y del dolor. Y Dios quiere evitárselos. No quiere tener que sacarlos de esa podredumbre. Quiere que las personas crean en Él antes de llegar al fondo, antes de que tengan que tocar fondo. Muchas veces le decimos así a la gente, es que no va a escarmentar hasta que no toque fondo. Dios quiere salvarnos antes de tocar fondo, mucho antes. Y para eso nos manda a nosotros. A lo mejor algunos que ya tocamos fondo y que por eso queremos salvar a otros. A lo mejor algunos que nunca tuvimos que tocar fondo, pero que creímos en Él. Cuando estaba en esa secundaria, Dios me hizo darme cuenta de esto. Estos jóvenes, estos chamacos, 12, 13, 14 años, no han tocado fondo. Algunos no han tocado el alcohol, no han tocado el cigarro, no han tocado la pornografía. Y les puedo predicar el evangelio.
antes de que tengan que arruinar su vida con malas decisiones. Y me pude dar cuenta, hay 2, 3 que ya están en eso. Puedo predicarles antes de que lleguen más abajo. Puedo ayudarles a que no tengan que bajar más. Por eso es urgente que nos unamos como iglesia, porque esta labor de predicar el evangelio y de rescatar personas del infierno no la podemos hacer solos. No resulta así. Le predicamos a alguien y luego sigue enfrentando solo al mundo, va a caer eventualmente. No va a experimentar la plenitud que Dios tiene para él. Pero esta iglesia nos fortalece, nos protege, nos cuida unos a otros, nos enseñamos unos a otros, nos discipulamos, nos amamos unos a otros. De tal manera que cuando una persona está en crisis, lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono y ahí estamos, listos para ayudarnos unos a otros. Nunca perdamos de vista esto, hermanos. Este es el conocimiento más revelador para un creyente. Cristo te tiene un lugar en el cual te puedes unir y en el cual puedes encontrar bendición. Su iglesia. Integrémonos a nuestra comunidad de fe. Unámonos unos a otros para realizar esta labor extraordinaria que Dios quiere hacer. Tristemente, en el mundo evangélico del día de hoy surge un fenómeno. Hay como grupos paraeclesiásticos, es decir, grupos que no son iglesia pero que hacen labores ministeriales. Y una de las cosas tristes que pasa en estos grupos es que muchas veces los miembros de ahí no se integran a sus comunidades de fe, como que creen que pueden realizar la labor del evangelio sin una comunidad de fe que les provea de sostenimiento, de enseñanza, de protección, incluso de oración. Y entonces son muy activos en una actividad eclesiástica, pero no son activos en una iglesia, no se integran a ella. Cuando estaba en la UNAM, yo empecé a ir al Centro Estudiantil Bautista, se llamaban así antes CEP, ahora se llaman MIES, Ministerio Estudiantil, y con tristeza lo digo, los que eran así los meros, los que trabajaban, yo llegué a ser coordinador de vida espiritual y subdirector del Centro Estudiantil Bautista, y los que trabajaban ahí no iban a ninguna iglesia, algunos, bien cristianotes, bien espirituales, pero no iban a ninguna iglesia. Cuando yo estaba ahí, el que era presidente era miembro de nuestra iglesia, Edgar Castillo. Él sí era miembro de una iglesia y era el presidente, pero todos los demás, ¿qué? ¿A cuál van? No, lo único que tenían era eso, el mies, y con eso se conformaban. No puede un cristiano sobrevivir así. No puede un cristiano continuar la vida sin una iglesia que lo arrope, que lo cuide, porque Dios así lo ha planeado. Usar los brazos y las manos de los miembros de esta congregación para abrazar a sus hijos dentro de esta congregación, para amarnos unos a otros. No estamos solos, hermanos. Nada más me faltan unos cuantos detallitos aquí en mi dibujo y luego se los explico. No sé si al principio creyeron que esto era Elías. Sí parecía al principio. Los engañé. Bueno, sí es Elías en cierta forma, y somos nosotros, somos la iglesia. La labor de la iglesia es sacar a las almas que están perdidas, que están en el infierno. Muchas veces interpretamos a las personas del mundo como nuestros enemigos. No lo son. Son los rehenes a los que debemos de rescatar. Sí, la mano no se ve, ¿verdad? La mano de Dios. La única manera en la que podemos rescatar a las almas que están perdiéndose en el pecado es estando tomados de nuestro Señor. Si nos soltamos de Él, no lo vamos a lograr. Si nos soltamos unos de otros, nos estamos soltando de Dios. Es decir, si no amamos a la iglesia, si no nos integramos plenamente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estamos demostrando que no estamos tomados de la mano de Dios. El Señor quiere que le busquemos como comunidad, quiere que le busquemos como pueblo. Cuando vino a establecer su reino en la tierra, cuando vino a establecer su iglesia, no fue nada más porque fuera una estrategia, es porque sabía que para enfrentar al mundo íbamos a necesitar unos de otros, íbamos a necesitar de la protección de una congregación, íbamos a necesitar
de lo que Él puede darnos a través de esta amada iglesia que somos la Iglesia Bautista Oreb. Por eso, hermanos, enfrentemos al mundo tomados de la mano de Dios y tomados unos de los otros. No se puede de otra forma. No se puede vivir la vida cristiana en soledad. Tenemos que unirnos para enfrentar al mundo. Y entendámoslo así, las personas que están en el mundo no son nuestros enemigos, son los rehenes a los que debemos de rescatar. Y los que estamos aquí en la iglesia no somos los héroes, somos el instrumento que Dios quiere usar para rescatarlos. Aquí en esta iglesia no somos enemigos unos de otros, somos aliados en una causa mayor que nosotros mismos. Unámonos, hermanos. Hay un desafío entonces para nosotros: tomar la decisión más importante de la vida, seguir a Dios. Esa es la decisión más importante. ¿Cómo podemos demostrar que hemos decidido seguir a Dios? Número 1, buscándole, como le hizo Elías, queriendo tener un encuentro con Él. Número 2, encontrándonos y fortaleciéndonos en Él, dejando que su verdad cautive nuestra mente y cautive nuestras acciones. No perdamos esta verdad de nuestra vista. Nosotros no podemos, Él sí puede. Lo que nos toca hacer a nosotros es creer en Él. A Él le toca derramar su poder y sus bendiciones en nuestra vida. Por eso es que debemos de estar tomados de Él. Por eso es que debemos de estar rendidos a Él, como individuos y como iglesia. Si nos rendimos a otra cosa, si nos rendimos a mis causas personales, si nos rendimos a nuestro egoísmo y nos separamos de la iglesia para hacer lo que yo creo que es lo que está bien, en lugar de unirme a la congregación para hacer lo que Dios nos ha mandado a través de esta iglesia, pues estaremos demostrando que no estamos tomados de la mano de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos use como individuos y que nos use como iglesia para alcanzar otras personas. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias porque nos permites encontrarnos contigo, Señor. Y gracias, Padre bendito, porque nos has dado esta posibilidad maravillosa, Señor, de ser instrumentos tuyos, Señor, porque tú quieres salvar a la humanidad y quieres hacerlo a través de nuestras palabras, de nuestro testimonio, Señor. Úsanos cada día, Señor. Llévanos a cualquier lugar para ayudar a más personas a reconocerte como su Señor y a ser rescatadas por ti, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que el Señor ha ordenado, diciendo: Tomad entre vosotros ofrenda para el Señor, todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Vamos a entregar diezmos y ofrendas, hermanos. Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá.
dio la vida, la vida, la vida Él nos dio. Sin razón alguna nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida. Con el aire nos dio luz, con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida Él nos dio. Sin razón alguna nos amó, sin razón alguna nos amó. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, te damos gracias porque hoy, Señor, tú nos has ilustrado lo que de nuestras vidas quieres, lo que anhelas para nosotros, Señor. Que es más tú lo que nos quieres bendecir que lo que nosotros mismos deseamos, Señor. Porque tú eres bueno y generoso, Señor, y porque nos enseñas que los que están afuera de esta iglesia, Señor, no son nuestros enemigos, sino son rehenes, Padre, que a los que tú quieres rescatar a través de esta tu iglesia. Y que nosotros tan solo somos la herramienta, Señor. La llave de cruz que cambia la llanta, eso somos nosotros, Padre. Pero las manos que lo mueven son las tuyas, Padre. Gracias por la enseñanza que hoy tú nos has dado. Que en ello meditemos no solo este día, Padre, sino que compartamos durante la semana lo que hoy tú nos has enseñado. Bendice las ofrendas recibidas, Señor, multiplícalas como ya lo haces, Señor, y permite que con ellas tu reino sea establecido en esta tierra, en este mundo, en esta ciudad, a través de esta tu iglesia. Oré. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Amén. Oreb es una comunidad con los brazos abiertos. Intégrate. Nuestro primer spa espiritual del año será el sábado 7 de marzo a las 8:30 de la mañana, con un desayuno conferencia en el que tendremos como invitada, compartiendo su testimonio de conversión a Cristo, a Olga Briskin. Si deseas ser bautizado, te recordamos que el próximo 5 de abril, en nuestro culto de resurrección, llevaremos a cabo nuestra próxima celebración de bautismos. Debes inscribirte en las oficinas de nuestra iglesia. Amén. Gracias, Pastor Isaac, por este dibu sermón. Gracias. Ahí lo vamos a dejar un rato. A lo mejor de lejos no lo ven, o no sé si en la cámara se veía, pero gracias, hermano. Nos quiere hablar Dios durante todo este día. Les doy indicaciones antes de que oremos. Si usted es del culto de las 10 y ya estuvo aquí desde el principio en este culto, le invitamos para que vaya al Salón Zafiro ahora, allá donde es regularmente el culto de las 10, a la fiesta de la unidad. ¿Qué va a pasar allá? Ahí se le van a indicar. Ahí hay un letrero que dice la fiesta de la unidad. Solamente le quiero pedir un favor.
Durante el momento de estar viendo los stands, hay stands de diferentes grupos de nuestra iglesia, los diferentes ministerios y departamentos que requieren de personal para el trabajo. Usted va y se informa de qué perfil se requiere para trabajar ahí, qué cosas se hacen y usted sabe si puede trabajar ahí en esas cosas. Es importante considerar el perfil, porque de repente hay hermanos que dicen, es que yo me inscribí en la campaña pasada y nunca me llamaron. Lo que pasa es que si usted se inscribe, por ejemplo, para participar en el grupo de alabanza, debe tocar un instrumento y hacerlo muy bien, o debe cantar muy bien. Si que usted cante en la regadera todos los días, no necesariamente le da posibilidades de formar parte del grupo de alabanza. Por eso ese es el detalle, ¿verdad? Pero alguno pone ahí, yo quiero ser el pastor principal de esta iglesia. Pues, como dicen por ahí, lástima Margarito, ¿verdad? Porque ya tenemos uno, es la idea. Ahí usted va a saber cuál es el perfil que se requiere, analizar su propia vida, yo puedo hacer eso, me encantaría hacer eso, y entonces nos integramos a los diferentes ministerios. Pero debo decirles que ese momento va a ser algarabía y unos hablando aquí, todos los hermanos convenciéndonos de que trabajemos en su área, pero de repente va a haber interrupciones. Cuando usted escuche el micrófono, que alguien habla en público, guarde silencio, por favor. Esté platicando, cuando esté platicando, interrumpe un momento, porque vamos a tener momentos de oración. Estaremos orando, tal como ahí se les va a indicar, estaremos orando aún allá en la fiesta de la unidad, y aquí se celebrará el culto. Cuando termine la fiesta de la unidad, si usted ya vio todos los stands, ya se enteró de qué se trata el trabajo en la iglesia, incluso ya se inscribió tal vez en algún ministerio, hay una gran caja donde puede depositar su papeleta. Si usted ya hizo eso, entonces le invito a que venga para acá, al culto. Se habrá perdido los cantos del principio o algo así, porque el sermón será diferente. Predicará su servidor, de hecho, en este culto de las 12. Entonces, en ningún culto se repetirá el sermón, así es que si usted va a la fiesta de la unidad y luego regresa, escuchará otro mensaje de aliento de la palabra de Dios para nosotros. Y les invito para hacerlo así, porque al terminar el culto juntos, les invito a irnos a Plutarco para seguir orando. Los pollos Kentucky y las alitas y